Y a esta hora, 10 de la mañana con 10 minutos, iniciamos este recorrido informativo que le planteamos aquí en Estampas Colombianas, Panamá. Evidentemente, una de las noticias más importantes, que ya lo adelantaba nuestros colegas de la cadena Caracol de Colombia, es el choque entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente colombiano, Gustavo Petro. Y es que el presidente de Estados Unidos ha calificado a Gustavo Petro como líder del narcotráfico que incentiva a la producción masiva de drogas. El presidente de Estados Unidos aseguró que el narcotráfico se ha convertido en el mayor negocio de Colombia y que Gustavo Petro no hace absolutamente nada. Y el presidente de Estados Unidos publicó hoy domingo, hace pocas horas, un contundente mensaje refiriéndose a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, quien en los últimos días ha venido radicalizando su discurso contra el mandatario norteamericano, buscando réditos electorales, por supuesto dentro de la izquierda colombiana. En su cuenta de Truth Social, el presidente norteamericano señaló que el jefe de Estado colombiano es un líder que incentiva el narcotráfico y que, hasta ahora, no ha hecho nada por detener esta situación. Abro comillas. Esto es lo que dice el presidente Trump. El presidente colombiano es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas tanto en campos grandes como pequeños por todo Colombia. Esto lo dice el presidente Trump en su red social. También aseguró que el narcotráfico se ha convertido, comillas, en el mayor negocio de Colombia y manifestó que, comillas, Petro no hace nada para detenerlo a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de Estados Unidos. Uy, el presidente Trump va a tocar el bolsillo a Colombia, acuérdense. Frente a estos pagos, indicó que no son más que una estafa a largo plazo, por lo que anunció que desde este momento cualquier otra forma de pago o subsidio dejará de hacerse a Colombia. Palabras del presidente Trump hace escasos minutos, pero además el presidente Trump fue enfático con el presidente colombiano y lanzó una advertencia frente a la producción de cocaína, la cual sigue llegando a Estados Unidos causando muerte y destrucción, como él mismo lo afirmó. Comillas, el propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos. Petro es un líder poco reconocido y muy impopular, con una actitud negativa hacia Estados Unidos que debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato, o Estados Unidos los cerrará y no será bien recibido. Varias amenazas ahí entre líneas, ¿no? Estados Unidos ya había retirado el mes pasado la condición de país aliado en la lucha contra el narcotráfico a Colombia, una certificación por la que recibía cientos de millones de dólares de Estados Unidos. Y bueno, sobre este tema, el presidente Gustavo Petro, en su más reciente alocución presidencial, el pasado, ahora él usa permanentemente la alocución presidencial sin ninguna razón, como lo dice la Constitución, válida. Él dijo que la desertificación fue injusta y que se trató de una trampa y calumnia. En su declaración pública, el presidente colombiano presentó varios mapas sobre la lucha antidrogas que ha desplegado su gobierno, lo que le sirvió para calificar de trampa y calumnia la desertificación de Estados Unidos. El presidente Petro dijo que muestra el tipo de calumnia que se construyó contra Colombia, no solamente contra Petro. He sido víctima personalizada del tema. He dedicado mi vida en los últimos, por lo menos desde el año 2000, a la lucha contra la ligazón que existe en Colombia, el sistema político de facto, que es una alianza entre política tradicional y el narcotráfico en el poder. Bueno, esto plantea obviamente una situación mucho más delicada, mucho más sensitiva, pero también mucho más compleja para Colombia, sin duda. Es una situación difícil que van a tener que manejar de otra manera, porque perder el apoyo de Estados Unidos y sobre todo ya entrar en el tema legal con Colombia sobre el tema del narcotráfico es muy complicado y muy complejo. Así que esto realmente da que pensar muchísimo, debería hacer pensar a Petro de una manera un poquito distinta, porque creo que no le conviene y creemos que no le conviene tener semejante nivel de confrontación con los Estados Unidos, porque no le conviene a Colombia, no a él, a Colombia. Cambiamos de tema, porque le quiero contar que los terroristas de Hamas acaban de atacar a las tropas israelíes en Rafah y amenazan el alto al fuego en Gaza. Esto es muy delicado.
porque obviamente esto puede indicar que se puede romper esa tenue y frágil tregua entre los israelíes y los integrantes de Hamas. La Fuerza Aérea respondió con bombardeos en el sur del enclave palestino después de que operativos extremistas atacaran a soldados israelíes desplegados en el área. Ministros de Israel exigen reanudar la guerra. Imagínese usted, este logro que se había conseguido de una paz delgada, débil, tenue, entre Hamas e Israel, pues comienza como a romperse. Por lo menos tiene grietas muy importantes a pocas horas de haberse logrado, ¿no? Y es que los terroristas de Hamas atacaron hace pocos minutos, pocas horas, hoy domingo, a fuerzas israelíes ahí en Rafah, en el sur de la franja de Gaza, lo que provocó una respuesta aérea de Israel que amenaza, pues, como ya dijimos, con romper este frágil alto al fuego negociado por Estados Unidos. Esto según los medios israelíes y regionales. El incidente marca aparentemente la más reciente violación del cese al fuego por parte de Hamas, según lo reveló un muy importante diario de Israel, The Times of Israel, y las fuerzas de defensa de Israel, que lanzaron bombardeos aéreos en el área de Rafah tras el ataque. De acuerdo con reportes de medios israelíes, la aviación israelí atacó objetivos en Rafah, mientras otras fuentes reportaron operaciones en otras zonas del sur de Gaza y en la ciudad de Jabalia, en el norte del territorio. La emisora pública CAN confirmó que la Fuerza Aérea estaba atacando objetivos en Rafah. Hay un video que obtuvo la agencia F de España, donde se observan a lo lejos columnas de humo en el costado oriental de Rafah, donde según otra fuente local han aterrizado varios helicópteros para evacuar posibles soldados heridos. Esto, por supuesto, plantea, como ya dijimos, una situación delicada, porque esto creo que trae consecuencias importantes y obviamente una especie de reanudación de la guerra, que no conviene a ninguno, evidentemente. Es una guerra que, como todas las guerras, deja consecuencias irreparables, sobre todo en la población civil. Vamos a Panamá, porque el presidente Molino dijo que amenazar con visas no soluciona la crisis entre Estados Unidos y China. El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, denunció el pasado jueves que una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos en Panamá habría amenazado con retirar visas a panameños por mantener relaciones con China. Las declaraciones dadas en su conferencia matutina se escucharon como una advertencia firme y directa. Dijo el presidente, Panamá no se doblegará ante presiones externas. Y dijo seguidamente, eso no es coherente con una buena relación que yo aspiro a mantener con Estados Unidos. Ellos son libres de poner y quitar visa al que quieran, pero no amenazando. Si no haces esto, te quito la visa. Eso dijo el presidente Molinos durante su conocida rueda de prensa de los jueves. También el presidente enfatizó que, aunque desconoce si efectivamente se han retirado visas, la sola mención de intimidar a funcionarios, diputados y abogados panameños por sus relaciones con China es inaceptable. Comillas, dijo el presidente, cierto es y esa información la tengo de varios. El problema bilateral entre Estados Unidos y China no puede arrastrar a Panamá, no vamos a permitirlo. Esto dijo el presidente Molino, que además fue categórico al dejar en claro que las relaciones con China son soberanas y legítimas, heredadas de gobiernos anteriores y reconocidas a nivel internacional. Dijo el presidente, Panamá tiene relación con China. No fue un invento mío. Todos saben de dónde viene y cómo llegó, pero está allí. Así que, poquito aclarando el presidente lo que él quería sobre este tema y haciendo un énfasis en que no es la manera y no debe ser la manera en que se debe manejar o se debe manejar estos temas. Y por supuesto que le cabe razón, por supuesto, ¿no? Así que esto genera muchas dudas y también genera muchísimos, digamos, incómodas situaciones entre China y Panamá que no deberían existir. A esta hora le tengo un audio que nos llega, que nos han enviado. Es
don Abelardo de las Priella, un precandidato presidencial en Colombia, que habla del orden justo de Petro. Sí, él habla del orden justo de Petro. Y Abelardo de las Priella, que es un abogado muy respetado, muy conocido, que por supuesto ha tenido confrontaciones con diferentes sectores y que además es un crítico permanente del presidente Petro y de la izquierda colombiana, nos está hablando del orden justo de Petro. Escuchemos lo que nos dice el abogado colombiano Abelardo de las Priella y también precandidato presidencial. Colombia tendrá dos cintas debajo de las patas del cóndor, uno que dice libertad y otro que dice orden justo. Orden justo manda huevo. Qué cínico es el jefe de la mafia. Yo quiero saber si él pensaba lo mismo cuando el M-19 incendió el Palacio de Justicia, cuando el mismo grupo terrorista asesinó a José Raquel Mercado y a tantos otros colombianos, cuando llenaban los sótanos de secuestrados. El orden justo es el mismo que te dejó impune después de haber pertenecido a un grupo terrorista. El jefe de la mafia es el mismo falsario que se atreve a hablar de orden justo después de que se hizo presidente recibiendo el apoyo de los bandidos, la financiación de los ilegales, el respaldo de la peor politiquería y además puso a su familia a delinquir para llegar al poder. Como fuese, tenía que llegar a la casa de Nariño y lo logró. Orden justo, te pregunto, es abrirle embajada a Benedetti, el golpeador de mujeres, para que no te delate. ¿Eso es orden justo para ti? Orden justo es usar la inteligencia del Estado para chuzar a las empleadas del servicio doméstico, acusándolas de robarse el botín que esconden tus esbirros. Orden justo es convertir a la UNP en la protectora de los criminales para que cuiden y transporten bandidos, droga y hasta secuestrados. Hombre, no seas farsante, Petro, no seas cínico. El orden justo es poner a tus ministros a destinar billones para comprar a las ratas que alimentas en el Congreso de la República, buscando aprobar tus reformas para perpetuarte en el poder al estilo de tu socio, el sátrapa Maduro. Sabemos cuál es tu orden justo, fariseo: el del caos, el desorden, la ilegalidad, el bandidaje. Por más que lo intentes, no te vas a perpetuar. Colombia no es Venezuela, traidor. Porque a esta patria la vamos a defender por la razón o por la fuerza. Bueno, ahí tiene usted la reflexión de este precandidato presidencial que busca ser el presidente de Colombia. Se lo contamos aquí en Estampas Colombianas, Panamá. En breve le tendremos, no se lo pierda, cuál es la visión de Petro. Sí, o sea, ¿quién es Petro? O sea, ¿qué busca? ¿Qué quiere? ¿Qué ha logrado? Un balance. Digamos, un perfil de la situación del presidente de la República de Colombia. ¿Cuáles han sido sus logros en estos 3 años y tanto de gobierno? Le estaremos contando a nuestra audiencia en breve cuál es la visión del presidente Petro, sí, su perfil, qué ha logrado, cuáles son sus logros durante estos 3 años y tanto. Así que se lo estaremos contando en breve aquí en Estampas Colombianas, Panamá. A esta hora, mi querido don Jimmy del Rosario, contemos a nuestros oyentes lo que tenemos en materia musical para adobar el programa. Como siempre, le tengo a Mulato Bantú, así se llama, un grupito. Escúchelo usted para que usted vea y disfrute de esta música que se llama Oye, Oye el India, Mulato Bantú, aquí en Estampas Colombianas, Panamá, a través de Radio Panamá 94.5 FM. Recuerde nuestros teléfonos, los fijos 378-2711, 2712, 2713 y 2714. Nuestro WhatsApp, la vía más rápida para comunicarse con nosotros, el 66005066, 66005066, indicativo 507 para muchos oyentes que nos sintonizan fuera del país. Así que siempre bienvenido su crítica, su opinión, su mensaje,
En fin, lo que usted desee, con muchísimo gusto, se lo recibimos ahí en nuestro WhatsApp que está dedicado para todos nuestros oyentes. Escuchemos a Mulato Bantú. Esto no es espontáneo, esto es muy calculado, donde los indígenas salen y tal, y ya se sabe cuánto le pagan a los indígenas por salir a las calles, ¿no? Indígenas entre comillas, ¿eh? Porque muchos se disfrazan, ¿eh? Esto se ha sabido, y lo dice, por supuesto, una serie de portales que están muy enterados. Pero el diario El Tiempo de Bogotá, uno de los más respetados en Colombia, tuvo acceso a esos informes en que se asegura que, además de una logística muy bien afinada que incluye uniformes, pago de buses y financiación, mal llamados líderes y voceros de estas tomas y manifestaciones tienen una conexión directa con los más poderosos congresistas del pacto histórico tenebroso partido y con al menos un ministro. Esto es grave, ¿no? Sí, sí. En los informes hay fotos, una del pasado 13 de junio, en el acto en el que fuerzas del pacto histórico radicaron la solicitud para fusionarse en un solo partido. En la imagen aparece doña María José Pizarro, la hija del criminal y delincuente líder del M-19 que asesinó a diestra y siniestra y se tomaron el Palacio de Justicia. Ella es la hija y está tratando de seguir y emular a su padre. En la foto aparece la señora María José Pizarro con las exministras Gloria Ramírez y Susana Muhammad, los senadores Gloria Flores y Alirio Uribe y Erika Prieto Jaime. Ese diario reveló que Prieto, quien dice ser vocera del autodenominado Congreso de los Pueblos, que ya se ha tomado varias veces en la Universidad Nacional, es a su vez miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Roberto Daza, del Pacto Histórico. El señor Daza le dijo al medio que iban a revisar el rol de Prieto y explicó que él es intermediario en la mesa de diálogo entre el gobierno y organizaciones indígenas y que en ese contexto la había designado para que lo representara. O sea, él dice, yo recibí una llamada del viceministro Gabriel Rondón para que intermedie con estas personas para que no haya estas medidas de tomas de edificios. Esto parece un chiste. Ella es delegada. Si aparece como vocera, revisaremos el tema y tomaremos determinaciones. Pero el señor Daza apoyó a su empleada Prieto en la idea de que el ministro Armando Benedetti se debe retractar de que detrás de las tomas hay organizaciones criminales. Primera vez que le creo a Benedetti y que le creemos a Benedetti. Pero por supuesto que hay organizaciones criminales, no son estudiantes, no son parroquianos que deciden protestar libremente. No, señor. Son delincuentes profesionales, son organizaciones criminales, alquiladas, por supuesto, por la mano negra, ¿no? Por otra parte, la exministra Ramírez dijo que no conoce a Prieto y que en igual sentido se pronunció María José Pizarro, quien estaba en la Universidad Nacional el día en el que 2.000 personas se la tomaron, 2.000. ¿Usted sabe lo que cuesta eso? Billete. Pero para eso sí hay presupuesto. Pero para la salud no hay presupuesto. Para educación no hay presupuesto. Para el ICETEX no hay presupuesto. Bueno. Comillas, fui porque teníamos programada una jornada de campaña, dice ella, pero apenas me enteré de que estaban desalojando por orden de la rectoría, lo hicimos. Y sobre la foto en la que se ve a ella, dijo, no la conozco, es decir, a la señora Erika Prieto. Y tampoco tengo relación alguna con el Congreso de los Pueblos. A ese tipo de eventos, se refiere al del 13 de junio, asisten muchas personas. Todo el mundo se desliga cuando lo pillan, ¿no? Niña, ¿usted por qué estaba agarrando ese dulce? No, no, yo no lo estaba agarrando. Yo estaba ahí jugando. O sea, a pesar de que tienen la foto con el peladito agarrando el dulce, ¿no? Esto pasa igualito, es igualito, que es una vergüenza además. En comunicación posterior, la señora Pizarro dijo, desconozco la vinculación que puede existir entre sectores del pacto con el Congreso de los Pueblos. No tengo relación con el Congreso de los Pueblos, no entiendo la asociación que se quiere hacer con mi nombre, y menos con las situaciones de los últimos días en Bogotá. Pero hay foto, ¿no? Sí, sí, como la foto del senador Roberto Daza, ¿no? Y además dijo, rechazo la forma en la que se dio esa protesta y sobre todo los desmanes y las actuaciones en contra de la fuerza pública que además está maniatada, ¿no? Y que está disminuida por orden del presidente Petro. Rechazo las movilizaciones que no son pacíficas. Nosotros hemos hecho una movilización no violenta y cuando hemos participado de alguna manera, como en el momento del estallido social, fue precisamente para defender la vida. Escuche usted bien lo que ella dice. Hay que recordar que era el estallido social, ¿no? Era un grupo de criminales
juveniles pagados y entrenados para hacer lo que hicieron, incendiar el país, para promover la candidatura del presidente Gustavo Petro. A la gente se le olvida, ¿no? O sea, en otro país más lógico, hubieran instalado un par de tanques de guerra y definitivamente los hubieran barrido a bala, porque impiden la libre movilización y además eran criminales confesos. Algunos de ellos, poquitos, están en la cárcel, ¿no? Pero mientras este tipo de violencia se permita en Colombia y se permita que se cierren las calles, se cierren las vías importantes, se estrangule el tráfico, se impida el libre tránsito de las personas, pues esto lo que hacen, y no se dan cuenta y son miopes, es que a la hora de votar, la gente está cabreada y la gente no va a volver a votar por la izquierda colombiana, porque esa izquierda colombiana es la que ha promovido todo el caos que existe en Colombia. La gente no es estúpida, la gente es inteligente, la gente percibe. Y aquel que le pagan o que se deja seducir, pues allá él. Pero la mayoría, yo creo que, y a mí me sorprende, porque dentro del pacto histórico del grupo que maneja el presidente Petro hay gente inteligente, pero no se dan cuenta que todas esas acciones les restan votos por millones, todos los días. La actitud del grupo de vándalos, el cierre de calles, insisto, el cierre de vías principales, vías aortas de la circulación en Colombia, eso lo que genera es que la gente diga, no, hombre, yo por esa gente no vuelvo a votar más nunca, porque mira el desastre que han creado. Les genera y les resta millones de votos para alegría de los que no estamos de acuerdo con cómo se está manejando Colombia. Realmente esto es, pero en este informe, como dijimos, hay fotos y videos en la que la senadora aparece con otro de los voceros de los colectivos que han ocupado edificios estatales, Juan Camilo Lara Giraldo, del movimiento de arrendatarios Los Comuneros en Cali y Popayán. Perdón. La señora Pizarro aclaró que las movilizaciones lideradas por Lara no tienen relación con el Congreso de los Pueblos ni con los demanes en Bogotá. Bueno, a la gente hay que creerle, dice mi abuelita. Así que bueno, a esta hora, mi querido don Jimmy del Rosario, le tengo las amenazas de Trump sobre Venezuela que hacen que las guerrillas colombianas que viven allí hace años y desde allí delinquen y atacan, pues estén regresando a Colombia, a la zona binacional, una zona que el presidente Petro ha liberado para que el narcotráfico y la guerrilla vivan, convivan y hagan su negocio muertos de la risa. Escuchemos las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Venezuela. Escuchémoslo. Esto lo tenemos, mi querido Jimmy, en el audio que nos... Los secretos de Darcy Quinn en la FM. La pregunta hoy, doña Darcy, es si todo este cerco que Estados Unidos parece estarle montando a Maduro, la flotilla naval, los bombarderos que salieron ayer, pero sobre todo el último anuncio de que la CIA está autorizada para operaciones encubiertas en Venezuela, está teniendo efectos sobre el conflicto armado en Colombia, no solo Sí. en Venezuela, sino en Colombia. Por supuesto que sí, don Juan. Mire, le cuento. Inteligencia militar ha detectado en las últimas días, semanas, el reingreso de grupos alzados en armas que se encontraban en campamentos en territorio venezolano a suelo colombiano. Los movimientos, entre ellos de la llamada Segunda Marquetalia, son seguidos por militares, por inteligencia militar que ha visto cómo reingresan, sobre todo a través de la frontera en Arauca. Eso quiere decir para nuestros hombres de inteligencia que sí están primero detectando una seria amenaza por parte de los Estados Unidos, que ellos sí consideran que pueden estar en peligro y ahora buscan refugio en Colombia. Aunque claro, nunca es una buena noticia que lleguen más grupos armados y más delincuentes, por decirlo así, a Colombia, pues sí puede ser una buena noticia en el sentido de que los tienen detectados, los están siguiendo y sobre todo en el caso de la Segunda Marquetalia,
que está comandada por Iván Márquez, responsable, por ejemplo, de magnicidios como el de Miguel Uribe hasta el momento, según dicen las investigaciones, pues eso podría darles un cerco que podría facilitar eventualmente su captura. Las amenazas de Trump, la presencia de la CIA los hace sentirse asediados, perseguidos, y esto puede ser una buena noticia para nuestras fuerzas militares que los persiguen desde hace un buen tiempo. Precisamente me cuentan que hoy el ministro de la Defensa va a estar va a estar encontrándose con su cúpula militar en el departamento de Boyacá. Ahí va a estar con el departamento, con el gobernador del departamento, van a analizar la situación de orden público, van a diseñar estrategias para combatir a los grupos criminales, pero sobre todo se van a concentrar en esto que les estoy contando y que ellos han detectado, el reingreso de todos estos grupos armados que tenían un santuario, que estaban protegidos en territorio venezolano y que ahora están aquí en territorio colombiano para ser perseguidos y sometidos por las fuerzas militares de nuestro país. Esta tarde el ministro va a estar en Boavita. Boavita, ¿sabe qué? Es su tierra natal. Es su tierra natal en el departamento de Boyacá. Es la primera vez desde que fue nombrado en la cartera de defensa que va y va a estar al lado de su tierra, que va a ser profeta en su tierra, habrá misa y de todo, pero al margen de todas esas actividades, el ministro está muy pendiente de lo que está pasando en Venezuela, no por las órdenes del presidente de ir a militarizar la frontera, sino porque ahí estaban unos delincuentes que tienen órdenes de captura en nuestro país y que se les está cerrando el cerco. Estampas colombianas. Estampas colombianas. Bueno, ahí tiene usted, y esto cada vez se pone más complicado. Si a esto le sumamos lo que está pasando en este momento, en este instante, entre Estados Unidos y Colombia, por el tema del presidente Petro y sus actitudes frente al presidente Donald Trump, pues la cosa se pone complicada cada vez más. Y esto va a tener repercusiones en muy corto tiempo. Recuerde, mi querido oyente, aquí pocas veces nos equivocamos. Nos equivocamos, sí, por supuesto, pero pocas veces. Esto no va a terminar bien y seguramente va a tener consecuencias importantes. Eso se lo estaremos contando a usted aquí en Estampas Colombianas Panamá, a través de Radio Panamá 94.5 FM. Y tenemos varios mensajitos que en breve estaremos compartiendo de nuestros amables oyentes para que usted lo tenga presente. Vamos al mundo, vamos a París, porque el museo más importante que tiene Francia, yo diría uno de los más importantes del mundo, el Museo del Louvre, pues acaba de cerrar tras un gran robo en la galería donde se exhiben las antiguas joyas de la corona francesa. Varios delincuentes ingresaron al museo por la fachada del Sena, por la parte de atrás, y con herramientas especializadas sustrajeron 9 joyas de la colección de Napoleón y la emperatriz Eugenia. Una de ellas fue hallada dañada, presuntamente perdida por los ladrones durante su huida. Este robo de joyas de valor inestimable en el Museo del Louvre de París provocó el cierre total de este museo hoy domingo, hace pocas horas, según confirmó el ministro del Interior de Francia, el señor Laurent Núñez. El funcionario detalló en declaraciones a France Inter que los ladrones accedieron al Museo del Louvre desde el exterior utilizando una plataforma elevadora y que la operación fue cuidadosamente planificada y que el robo duró 7 minutos, 7. Yo me pregunto, pero es que yo sepa, y hemos visitado ese museo un par de veces, allí hay cualquier cantidad de alarmas de diferentes tipos, sonoras, de luz, de láser, en fin. ¿Cómo hicieron para bloquear todas esas alarmas que están dentro de ese museo, que es uno de los más famosos del mundo y que guarda pinturas y colecciones absolutamente multimillonarias y de inestimable valor, además? Pero el señor Núñez calificó el suceso como un gran robo y explicó que el grupo de delincuentes habría realizado labores de reconocimiento previas. Por supuesto, señor Núñez, ellos se preparan muy bien y entre la preparación incluye disfrazarse de turistas y revisar cuidadosamente cómo lo van a hacer. Ellos también utilizando una especie de cuchilla
para cortar los cristales e ingresar al edificio fue parte de la técnica que utilizaron. La policía francesa acordonó los accesos y carreteras cercanas ante la presencia de miles de turistas cuyas imágenes pues, circularon ampliamente tras la evacuación y cierre inmediato del museo. El Museo del Louvre comunicó a través de su cuenta de X el cierre dominical por razones excepcionales, por supuesto sin aportar muchos detalles adicionales sobre el robo ni el impacto en su programación. Bueno, estos tipos son muy hábiles, ¿eh? O sea, robar el Louvre, eso no es para principiantes, ¿no? Esto es para gente muy conocida. Por su parte, el periódico Le Parisien informó que los asaltantes, aquí me corregía alguien, Le Parisien, que los asaltantes irrumpieron en el antiguo palacio y museo más visitado del mundo por la fachada que da al río Sena, donde actualmente se realizan obras de construcción, coincidencialmente. Según este diario francés, los responsables utilizaron un montacargas de obra para llegar directamente a la Galerie du Apollon, espacio donde se exhiben una selección de las joyas de la corona francesa. También Le Parisien añadió que los ladrones rompieron ventanales y robaron 9 piezas de la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz. Después, una de las joyas sustraídas, al parecer la corona de la emperatriz Eugenia, fue hallada rota fuera del museo. Ninguna persona resultó herida durante el asalto. Después, las autoridades confirmaron el hallazgo de una de las joyas robadas durante el asalto y la ministra Dati informó que los ladrones perdieron una de las piezas en su vida y que estaba siendo evaluada sin precisar de cuál se trata. Por su parte, la agencia francesa AFP citó fuentes cercanas a la investigación para decir que la pieza recuperada sería, como ya dijimos, la corona de la emperatriz Eugenia. Robo en París, robo en el museo, uno de los más importantes del mundo, si no el más importante, y todo el mundo bien, gracias, porque nadie se enteró de qué fue lo que pasó. Es decir, todos sabemos que los museos guardan reliquias valiosísimas les pintaron la cara, ¿no? Sí, esto es, es una vergüenza para la policía francesa y para la policía secreta francesa y para el mismo museo, ¿no? Pero bueno, vamos a Bolivia, porque se realizan elecciones en este momento Rodrigo Paz, que es el candidato a presidente de Bolivia, dijo que culminó una etapa muy desagradable. Esto dijo el aspirante por el Partido Demócrata Cristiano, ganador de la primera vuelta, e instó a la población a salir masivamente a votar y celebró que el país vive un momento de cambio y renovación. Bueno, en el caso de Bolivia son dos candidatos de la derecha, dándole fin a 20 años continuos de la izquierda en Bolivia. Estaremos atentos para ir conociendo el desarrollo de las elecciones en Bolivia. Y por supuesto que nosotros seguimos atentos a la última información. Nos acaba de llegar otra información sobre el robo. Ya no fueron solamente esas coronas, se robaron piedras preciosas y uno de los diamantes más famosos del mundo, el Tesoro del Louvre, donde robaron joyas de un valor inestimable. Uno de los diamantes más famosos del mundo. Bueno, aquí la cosa se pone un poquito complicada y definitivamente yo creo que reiteramos, esto va a tener consecuencias. Esto definitivamente va a haber varios despidos en el museo seguramente. Y la policía va a tener que actuar de la mejor manera, ¿no? Porque ese robo, eso recuerda a varias películas, ¿no? Sobre robos en museos. Aquí se lo contamos en Estampas Colombianas Panamá. En el plano internacional, también el Papa, León XIII, acaba de canonizar por primera vez a 2 beatos de Venezuela, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. Sí, señor. Así que bueno, aquí le voy contando cositas interesantes que espero a ustedes le parezcan interesantes también, porque la idea es que tengamos un rato agradable entre 10 y 12 mediodía todos los domingos. En breve, le contaremos un poquito los logros del presidente Gustavo Petro y su perfil, faltando muy poco para que salga del poder. Esperamos que no se repita nunca algo como lo que está viviendo Colombia, un desastre a todo nivel empresarial, porque ha logrado Petro con sus medidas socavar
la propiedad privada, las empresas privadas, reventó la salud, ha reventado varios sectores. Y bueno, la vergüenza cuando habla en público, ¿no? Que da pena. Yo me tapo la cara cada vez que veo que está hablando en público, sea en sus alocuciones o en cualquier tarima improvisada. Ya da pena, ¿no? Ya da pena, ya es una pena. Pero estaremos dándole a usted un perfil de los logros los detalles que han pasado en estos 3 años y medio durante el gobierno del presidente Petro y Colombia. Esto será en breve aquí en Estampas Colombianas Panamá. Le advierto que usted conoce muchas de esos puntos, pero pues vamos a repasar para que tengamos un poquito más la idea de qué se trata. En breve estará don Eduardo Acero con nosotros. Sí, señor. En breve estará don Eduardo Acero con las noticias más importantes del deporte. Nos estará contando... Uy, es que tiene noticias gordas hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto va a estar, va a ser interesante lo que nos tiene don Eduardo Acero aquí en Estampas Colombianas Panamá. Le recuerdo también que en breve le estaremos contando a usted, por supuesto con la idea de que nos siga acompañando, le estaremos contando varias cositas. Por ejemplo, le estaremos contando doña Andrea Nieto lo que nos envía, que según ella, pues, ¿por qué señala a Petro de ser el peor papá del mundo? Esta sí es grave, por aquí nos hacen llegar la silla vacía. La platica de Benedetti. Sí, la platica de Benedetti, esto es, yo diría que, bueno, se sabía, ¿no? Pero ahora ya hay carga de profundidad, ¿no? Sí, 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 yo creo que esto va a estar complicadito. Bueno, aquí le tengo, mi querido oyente, musiquita, mi querido don Jimmy del Rosario. Una combinación de estrellas nos trae un temita muy sabrosón. Esto se llama Prende la vela. Ya regresamos. Tenemos varios oyentes que nos acompañan a esta hora. Cordialísimo saludo para todos ellos por su amable sintonía. Bueno, nuestro oyente permanente siempre nos acompaña. Es un compañero permanente, don Efraín Daniel, desde el Valle de San Isidro. Nos está contando de un conocido delincuente colombiano atrapado en Panamá, ahí en Caledonia. Tenía puesto un suéter del Junior de Barranquilla, para mala suerte del Junior. Pero es un delincuente muy conocido, ¿no? Según el diario El Heraldo, en las últimas horas se conoció la deportación desde Panamá de Juan David Julio Azuero, mejor conocido en el bajo mundo como Juancho Estilo, uno de los sujetos más peligrosos y buscados por la Policía Metropolitana de Barranquilla y quien es señalado por las autoridades de pertenecer a la estructura criminal de Los Pepes. Son tenebrosos, ¿eh? El operativo de Interpol Colombia y Panamá se aprendió en Caledonia a este colombiano, Juan David Julio Azuero, quien figura como uno de los más buscados por Colombia, por su policía, por el delito de homicidio. Esto lo publicó días atrás la policía de Panamá sobre el procedimiento en el que cayó Julio Azuero. No tiene nada que ver con la provincia de Azuero, por supuesto. Pero el diario El Heraldo de Barranquilla conoció que uniformados ubicaron a este sujeto en Caledonia, aquí en Panamá, y permanecía en una barbería, se estaba acicalando, cortándose el pelo y tal, ¿no? Así que Juancho Estilo lo agarraron gracias a don Efraín, que siempre nos mantiene informados con cosas interesantes. Así que yo creo que el aporte que tienen nuestros oyentes, a quienes agradecemos muchísimo, que están siempre permanentemente con nosotros. Vamos a escuchar al hombre que tiene todo en la cabeza sobre el deporte de Panamá, Colombia y el mundo. Lo recibimos, mi querido Jimmy del Rosario. Acompáñanos en nuestro WhatsApp 66005066, a su disposición. Les invitamos a seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.
Escucha Estampas Colombianas Panamá, 47 años con la fuerza de la verdad. Desde Caracol Colombia, el especialista en todos los deportes, Eduardo Acero, nos presenta la actualidad de Panamá, Colombia y el mundo. Con don Eduardo Acero en directo desde la cadena Caracol de Colombia para presentarnos este informe sobre el deporte de todos los rincones del planeta. El hombre que más sabe de los deportes nos acompaña esta mañana. Don Eduardo, abrazo, buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Estampas Colombianas Panamá. Háblele que se le cayó la llamada, Eduardo. Parece que tenemos un problemita con el satélite. Vamos a reconectar entonces a don Eduardo Acero, el hombre que sabe todo de deportes, que siempre nos ilustra y nos rescata de la ignorancia deportiva. Así que él nos estará contando muchas noticias del deporte del mundo, de Colombia, de Panamá y de todos los deportes, porque el señor sabe de todo y es uno de los hombres más queridos y valorados ahí en Caracol por su sapiencia en el deporte. En breve estaremos reconectando con él. Mientras tanto, le quiero comentar que también en breve tendremos, como le comenté, lo que nos tiene doña Andrea Nieto, donde nos habla de que Petro pues, es el peor papá del mundo. Y también tendremos más adelante un perfil del presidente Petro y sus logros, sus cosas, qué ha pasado desde que asumió pues, algunos de las cositas que tenemos de lo que ha sucedido durante el gobierno del presidente Petro y que lo retratan, ¿no? Porque pues él es el jefe de gobierno. Y estaremos contando a nuestros oyentes esa especie de perfil que nos envían para tenerlo al día de qué está, sobre qué se basa el manejo que el presidente Gustavo Petro le ha dado a su gobierno, que ya afortunadamente está dando los últimos pataleos. Lo que esperamos es que nunca se repita, ¿no? Sí, porque este desastre a todo nivel, todo. No hay resquicio donde no haya algún tipo de situación que nunca se debió dar. Entonces, la gente que seguramente votó por creerle al señor Gustavo Petro y ya se dieron cuenta de que el tipo mentía en toda la línea, seguramente el candidato que él proponga o que el partido o los partidos que apoyan a Petro seguramente no va a tener mucha suerte, porque obviamente la gente no se va a olvidar de lo que vamos a mencionar en un ratito. La gente no olvida, y menos cuando va a las urnas. Será en breve. Vamos a ver si ya tenemos a don Eduardo Acero aquí en Estampas Colombianas Panamá para que nos cuente lo que está pasando en el deporte Dele unos nacional 5 e minutitos que internacional. está teniendo problemas con la línea allá en Colombia. Vamos a hacer una pausa entonces, mi querido Jimmy del Rosario, mientras reconectamos satelitalmente. Si le parece, pues pongamos musiquita a esta hora, claro. Adobemos el programa como siempre. Lo que tenemos a esta hora aquí en Estampas Colombianas es evocando a Macondo, ese lugar fantástico y mágico de Gabriel García Márquez. Las aguas de Macondo con La Áñez. Desde Caracol Colombia, el especialista en todos los deportes, Eduardo Acero, nos presenta la actualidad de Panamá, Colombia y el mundo. Y a esta hora es realmente satisfactorio recibir, como siempre, a don Eduardo Acero en directo desde la cadena Caracol de Colombia para que nos cuente todo sobre el deporte de Panamá, Colombia y el mundo. Buenos días, Eduardo, bienvenido. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Estampas Colombianas Panamá. Hernán, ¿qué tal? Buen día para usted, para todos los oyentes. Feliz domingo. Muchos hechos deportivos han marcado esta jornada en la actividad para Colombia y para el mundo. Comenzamos con el juego que disputó el Bayern Múnich, en el cual ganó 2-1 frente al Borussia Dortmund. El partido más atractivo en la jornada del fin de semana, el clásico en el fútbol de Alemania. Una de nuestras colaboradoras en Alemania, Carol Guerrero, habló con Harry Kane,
quien marcó uno de los goles, el de la victoria del Bayern Múnich. Y hablo en exclusiva para Caracol Radio de Colombia sobre el partido y también sobre Luis Díaz. Aquí está desde Múnich, Carol Guerrero. Thank you, Harry, por Caracol Radio Colombia. Harry, para Caracol Radio en Colombia. Felicitaciones por el gran partido. ¿Nos puede dar una opinión sobre el juego? Creo que en los primeros 60 minutos jugamos muy bien. Dominamos con el balón y debimos haber anotado 2 o 3 goles más, sobre todo en la primera mitad. Después de eso, ellos volvieron al juego. También descuidamos la posesión y nos costó mucho. Nos dieron más problemas de los que nos dieron en la primera parte. Marcamos en los últimos 15 minutos y nos anotaron muy rápido. Tuvimos que defender muy bien en el área, varios centros, y luego, para ser honestos, también pudimos haber marcado. Pero conseguimos los puntos y debemos estar muy contentos. Harry, I'm from Colombia. Harry, yo soy de Colombia. Entonces, ¿podría darnos tu opinión de Luis Díaz? Sí, Lucho ha sido increíble. Ha tenido un gran inicio de temporada. Creo que es muy efectivo en las áreas peligrosas. Trabaja duro para el equipo, defiende también y tiene una gran actitud. Ha sido un placer compartir con él en el equipo. Seguro habrá muchos momentos importantes más juntos y grandes encuentros por disfrutar. Así que simplemente seguirá haciendo lo que está haciendo y trabajando duro. Tiene un gran potencial y es muy importante en las áreas clave, lo cual es de destacar. Perfecto, Harry Kane, en diálogo desde Alemania con Caracol Radio de Colombia, en este compromiso en el cual el Bayern Múnich se quedó con la victoria en el clásico ante el Borussia Dortmund en la fecha del fin de semana del fútbol alemán. Hubo noticia finalmente, llamémoslo entre comillas, buena para el país, el tercer lugar en el Campeonato Mundial Sub-20, que se le escapa a Colombia la posibilidad de pelear título, pero finalmente se queda con la victoria ante la selección de Francia en partido que definía el tercer lugar del Mundial. A propósito, mi compañera de Caracol en Bogotá, Andrés Díaz. Eduardo, por segunda vez en la historia, la selección Colombia se quedó con el tercer lugar de la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA, que se disputa en terreno chileno. La tricolor ganó 1-0 con anotaciones de Óscar Perea a Francia, una de las potencias en esta categoría. Escuchamos precisamente al autor del gol de Colombia, el jugador Perea. Sí, primero que todo, dándole las gracias a Dios por este gran esfuerzo que hizo el equipo, esta entrega que dieron hoy. Este es el equipo que nosotros somos y gracias a Dios por el triunfo. Nosotros desde que llegamos aquí veníamos mentalizados a jugar siete finales y la logramos. La idea era quedar campeón, pero no se dio. Cambiar la mentalidad rápido y jugar el otro partido que era hoy. Colombia nuevamente logra el tercer puesto en esta competición tras ganarlo en el año 2003 con Reinaldo Rueda como técnico del equipo. Hoy, a las 6 de la tarde, se disputará la gran final del Mundial Sub-20 entre Argentina, que busca su séptima coronación, y la selección de Marruecos. Se le escapó a Colombia la posibilidad de ir a pelear título en el Mundial Sub-20, como también se le escapó al Deportivo Cali la posibilidad de ganar la Copa Libertadores Femenina de fútbol que se disputó en Argentina. Mi compañera de Caracol en Cali, José Alberto Ortiz. Hola, Edward. La final de la Copa Libertadores Femenina de Fútbol Argentina 2025 se debió definir desde el punto blanco de penal, luego del empate a 0 goles en el tiempo reglamentario entre Corinthians y el Deportivo Cali. Corinthians se convirtió en tricampeón y acumuló su sexto trofeo, esto tras vencer 5-3 desde el punto penal al equipo colombiano. Estefanía Perlaza, defensa central del cuadro azucarero, habló de las intenciones que se tuvieron durante la final y lamentó que finalmente no alcanzó para levantar el trofeo. Sí, creo que nosotros salimos desde el inicio convencidas de que lo podíamos ganar, de que podíamos llevarnos el título a casa. Lastimosamente no se dio, pero creo que tenemos muchísimo para seguir trabajando y este partido es aprendizaje. Una vez más, no se nos dio, pero ya vendrá, estoy segurísima. En la tanda de penaltis, Kelly Ibargüen fue la única jugadora del equipo colombiano que erró su cobro al estrellar el balón en el travesaño. Por ahora, el único equipo colombiano que ha podido ganar la Libertadores Femenina ha sido el Atlético Huila en el año 2018. Gracias, José Alberto. Una fecha más del fútbol colombiano, la jornada 16 de Liga, con algunos hechos importantes. Por ejemplo, el reclamo del técnico del Deportivo Pasto por el trabajo arbitral en el partido donde su equipo empató en casa 2-2 frente a Nacional. Comenzó ganando Nacional con gol de Dairon Asprilla, empató Pasto
con tantos de Jefferson Rivas y se fue arriba en el marcador al minuto 90+2 con anotación de David Camacho. Sin embargo, el central del compromiso pitó 14 minutos más y ya en el suspiro del partido, Jorman Campuzano de penalti marcó el tanto para que Nacional empatara. El técnico del Deportivo Pasto, René Rosero, y el trabajo arbitral. Sí, Edward, a las 2 de la tarde ya está el técnico del Deportivo Pasto precisamente hablando sobre ese tema que ha sido pues molestia, polémica en las últimas horas con lo que pasó precisamente con el técnico y con el comportamiento del árbitro en la ciudad de Pasto. Aquí dijo Rosero sobre la situación. Yo estoy diciendo que están favoreciendo a Nacional, pero en el fútbol nacional se ha generado una polémica de que le pitan penales fijos por partido. Es un tema a revisar. Con eso no estoy condenando a los jueces, ni a mucho menos. Nos cobró falta donde nos condicionó con amarilla, pero también el rival hizo falta donde no condicionó con ninguna amarilla. Entonces, ante la duda, tiene que resaltar la imparcialidad y no favorecen al equipo más grande. Considero que hoy el arbitraje ante la duda no nos favoreció a nosotros, sino que favoreció al rival. Ahí queda planteado el tema de lo que ha pasado en el fútbol colombiano el fin de semana, donde además Águila le ganó 1-0 a Alianza, Junior 3-2 al Deportivo Pereira, clasificando el equipo de Barranquilla cuadrangulares, mientras que Cali perdió el clásico vallecaucano 0-2 frente al América. En otros temas, muy buena la presentación del piloto colombiano David Alonso en el Gran Premio de Australia de Moto2. Terminó segundo en la competencia, la victoria fue para un piloto local, Senna Agius. Alonso había largado sexto, tercer podio en la temporada para el piloto colombiano, ganó en Hungría, fue tercero en Gran Bretaña y segundo anoche en Australia. En la clasificación del Mundial, el español Manuel González sigue al frente con 247 puntos. David Alonso ingresa al top 10, está décimo con 117 unidades. La siguiente carrera será el próximo fin de semana en Malasia. Y a propósito del tema de velocidad, hoy tenemos Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en el Circuito de las Américas en Austin. Mi compañero Juan Camilo Ortiz de Caracol en Bogotá. Sí, Edward, a las 2 de la tarde se dará la largada en el Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1 en el Circuito de las Américas en Austin, Texas. En primera posición partirá el piloto Max Verstappen de Red Bull, con Lando Norris de McLaren saliendo a su lado en segunda posición. Lando habló de lo difícil que fue conducir el McLaren en clasificación. Solo fue claro desde la primera tanda que cada vuelta que dimos estábamos entre 3 décimas y medio segundo atrás de Max, así que estaba muy preocupado después de esa tanda, pero solo sentí que tenía las manos llenas manejando. Cada bache, cada bordillo, cada vuelta, solo era diferente, solo me mantuvo muy ocupado, y eso no es lo más común que decimos de nuestro carro. Detrás de Max y Lando largará tercero Charles Leclerc de Ferrari, cuarto George Russell de Mercedes, Lewis Hamilton de Ferrari quinto, y sexto Oscar Piastri de McLaren. Perfecto, Juan Camilo, ya en el cierre, mi estimado Hernán, ha comenzado el Mundial Sub-17 femenino de fútbol en Marruecos. El equipo local cayó 3-0 ante Brasil en el inicio del campeonato. China goleó 5-0 a Noruega, Italia 3, Costa Rica 0, Corea del Norte venció 2-0 a México, Camerún 3, Países Bajos 4 y Estados Unidos venció 3-0 a Ecuador. Hoy ya empataron Corea del Sur y Costa de Marfil 1-1, son rivales de Colombia en el grupo. Japón le ha ganado 3-0 a Nueva Zelanda. Colombia debutará enfrentando a las 2 de la tarde a la selección de España, Hernán. Eduardo, pues excelente ese resumen que nos has hecho del deporte, tanto de Panamá, de Colombia y del mundo, siempre con la precisión y la sapiencia que tiene don Eduardo Acero desde Caracol, Colombia. Eduardo, muchas gracias, un gran abrazo, feliz fin de semana y feliz semana, y te esperamos el próximo domingo aquí en Estampas Colombianas Panamá, a través de Radio Panamá 94.5 FM. Felicidades y un fuerte abrazo. Hernán, abrazo para usted, para todos los oyentes, feliz resto de domingo y muy buena semana. El próximo domingo nos escuchamos aquí en Radio Panamá. Muchísimas gracias, don Eduardo Acero. Nos acompañaba desde Caracol, Colombia, para contarnos todo sobre el deporte de Panamá, Colombia y el mundo. Como siempre, nos deja clarito qué está pasando en el mundo deportivo. A esta hora recibimos a otro invitado permanente aquí en Estampas Colombianas Panamá. Esta es la nota cultural de la semana, aquí en Estampas Colombianas Panamá.
Y como siempre nos la presenta el hombre que está siempre permanentemente atento a cualquier movimiento cultural importante aquí en Panamá. Le damos la más cordial bienvenida a Juan Sebastián Ortiz. Sebastián, bienvenido, buenos días y gracias por acompañarnos una vez más. ¿Qué sorpresa nos tienes en esta mañana? 11 de la mañana y 20 minutos. Hernán, muy buenos días. Un saludo muy especial para ti, para toda nuestra audiencia que siempre nos acompañan todos los domingos en Estampas Colombianas, Panamá. Ahora, para hablar acerca de la movida cultural y artística que se mueve tanto en la ciudad como en el país. Las industrias culturales cada vez toman más fuerza y aún más en escenarios en los que las producciones artísticas son protagonistas. La pregunta es entonces, ¿cómo hacer para impulsar estos productos culturales y hacerlos parte justamente de estos mercados? Pues en parte, este es el tema de una charla taller que se va a llevar a cabo este jueves y que se denomina Gestión de Proyectos, Sostenibilidad y Futuro. La encargada de este encuentro es Querube Elena Alvarado. Ella es gestora cultural, tiene bastantes años de experiencia en esta materia y ya está conectada con nosotros. Querube, muy buenos días y bienvenida a Estampas Colombianas, Panamá. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias por el espacio. Muy bien, Querube, ya estamos hablando en otro lenguaje, ¿no? El arte, la cultura como una industria y que hace parte de un mercado. Totalmente, somos parte de las industrias creativas, además una industria súper importante. Imagínate, no sé, qué sería Nueva York sin su parte cultural y musical. O sea, realmente hay muchísimo todavía que desarrollar en Panamá para poder llenar toda ¿sabes? La cartelera que necesitamos como país para poder alimentar no nada más la demanda de la sociedad, sino turística. Ujú. Querube, ¿es posible vivir del arte y de la cultura, de la producción cultural y artística en estos tiempos modernos? Bueno, tengo 15 años haciéndolo. Así que sí, es muy posible. Yo y muchas otras personas en Panamá que producimos eventos. em, no quiero decir que es fácil porque realmente no lo es. Y más hace 15 años cuando estábamos empezando. Y tengo que decir que le debo a mi esposo Alfredo Hidrobo, quien es músico y quien empezó el Luna Llena de Tambores, porque al yo, ¿sabes? Inocentemente empezar a ayudarlo en su evento, me he convertido en productora y también digo que me autodescubrí en un espacio maravilloso que es la producción y la gestión de proyectos. Yo mi expertise realmente es gestión de proyectos ambientales. Tengo una fundación que se llama Fundación Ecocreando y de proyectos educativos. Soy project manager. Entonces, en ese camino de project manager y encontrarme con todas estas cosas maravillosas que estábamos haciendo con la música, pues se armó la empresa Luna Llena Productions, que es con la que hacemos nuestros festivales, eventos, talleres y encuentros culturales. Y ya tenemos 15 años haciéndolo. Y es que este es un muy buen ejemplo, Querube, porque no solamente ustedes se dedican a la producción de eventos y al entretenimiento justamente de los espectadores, sino que también dedican muchos espacios a la formación de estos nuevos talentos que en parte son quienes también van a sostener la cultura y el arte en un presente y en un futuro. Totalmente, y esa es mi intención de la charla del 23 de octubre, poder contar las peripecias. Mucha gente tiene muchas ideas y por algún motivo últimamente me han llegado muchas personas, músicos, diferentes tipos de personas a pedirme ayuda con respecto a armar su proyecto. Y claro, a mí eso me apasiona y digo, wow, ¿de qué manera lo podría hacer un poco más masivo para poder ayudar no solamente al uno a uno con el que estoy hablando, sino que vengan más personas? En realidad mi mente lo ve como una fórmula, ¿sabes? Si sigues estos pasos y lo presentas de tal manera, lo vas a lograr. Lo que conlleva que son los ingredientes que cada uno tiene que ponerle, pues es la persistencia, la disciplina y el creer y saber para qué estás haciendo las cosas. Y muchas veces nos puede pasar eso en el camino de desviarnos o de olvidar el para qué era que estábamos haciendo esto, porque ese es el motor del que gesta proyectos de impacto social. Ujú. Tiende a generalizarse, Querube, la producción cultural y artística como dependientes del sector público, del sector privado, de si hay financiación, de si no lo hay, pero me da la sensación de que actualmente ya estamos hablando de una industria mucho más independiente, más autónoma, ¿es así? Sí, y yo pienso que ahí es donde entra también tu creatividad y es otro de los motivos de la charla que quiero dar. Hay muchísimas empresas privadas que cada vez
más quieren acercarse a la gente con sus productos y sus servicios de manera creativa. Entonces, por eso la propuesta del valor del que gesta el proyecto es tan importante, porque entonces tú tienes que abrir tu mente y poder ver posibilidades en decir, oye, ¿cómo esta marca, cómo esta empresa me puede patrocinar mi evento? No porque me va a hacer un favor, eso es lo que nos tenemos que quitar de la cabeza, sino porque mi propuesta tiene un valor, mi misión es esta, mi objetivo es este, y lo que voy a llevar y lo que voy a transmitir en las personas es esto, esto y esto, y eso tiene un alto valor, y pienso que de repente estas marcas les podría interesar ese valor. Entonces, es un poco eso también lo que quiero compartir a los que vayan a escucharlo, o sea, tú tienes que ser el primero que tiene que creer en lo que estás haciendo y de repente quizás empezaste por otro lugar. Por eso es súper importante volver a lo básico primero antes de salir a vender, a promover o a buscar patrocinios o apoyos, porque tú tienes que entender claramente cuál es tu misión. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué estás logrando con este proyecto cultural, ambiental? O sea, yo me enfoqué un poco en el rubro en el que he estado trabajando, pero esto puede ser para cualquiera. O sea, la fórmula es la misma, que quiera emprender o gestar un proyecto. Y una de las cosas más importantes que siempre digo es, mira, todo empezó con un proyecto. O sea, a alguien se le ocurrió una idea, porque había una necesidad en la sociedad. Y vamos a decir, hoy estamos aquí tú y yo conectados con el Internet, pero honestamente en 1993 no podíamos hacer esto. ¿Ves? Entonces son necesidades que van desde la tecnología, todo lo que hacemos, la cadena de supermercado, como ahora puedes ir al supermercado y comprar todo ahí fácil. O sea, antes, para el tiempo de nuestras abuelitas, vamos a decir, eso no era así. Y eso no fue hace tanto tiempo. O sea, lo que quiero decir con este mensaje es que no descartes tus ideas. La sociedad te va hablando todo el tiempo y estamos en un momento de cambios tan grandes en donde la tecnología va tan rápido que toda la parte cultural, musical, ambiental, humana es tan importante ahorita mismo y tiene un valor tan alto que si tú sabes cómo proponerlo, tú vas a poder hacer esos proyectos de impacto social, no con apoyos, con empresas e instituciones que crean en tu misión y en tu objetivo. Depende de cómo tú entonces lo vas a comunicar. Ujú, muy interesante. Pues gestión de proyectos, sostenibilidad y futuro. ¿Cuándo, a qué hora, a dónde, a cómo se va a llevar a cabo esta charla taller Querube? Bueno, en un espacio maravilloso, y les echo la anécdota, ¿no? Todo pasó porque yo fui a dejar el libro que quiero usar para la charla que se llama El fenómeno del tambor en Panamá. Es un libro que hice junto a mi esposo y ahí yo hice un capítulo entero de producción para el emprendedor cultural. Entonces yo fui a llevar este libro al espacio del emprendedor que está ubicado en la Cinta Costera y me encantó el lugar. No podía creer que eso era Panamá. O sea, realmente me encantó. Y yo hice un video muy orgánico. O sea, simplemente le quería decir a la gente, wow, puedes venir a grabar tus podcasts aquí gratis, puedes venir a generar contenido, el espacio está increíble. Y eh, entonces, ¿cómo se llama? Yo digo, subí el video y entonces se formó toda esta situación de que digo, bueno, aquí vamos a empezar a hacer talleres y cosas porque el espacio está muy bueno. Así que va a ser allí y todo surgió de ese momento en donde básicamente yo llevo nuestro libro y surge esta primera oportunidad de poder llegarle a más personas a través de Ampime. Así que va a ser allí, en la Cinta Costera, en el espacio del emprendedor, a la 1 de la tarde, el próximo jueves 23 de octubre. La entrada es completamente libre, gracias a Ampime, pero sí hay un formulario que estamos pidiendo que llenen para poder tener el control de cuánta gente va a llegar y poder darles la mejor atención posible a todos los participantes. Muy bien, el espacio del emprendedor este jueves desde la 1 de la tarde, allí en la Cinta Costera, un espacio dirigido para artistas, músicos, productores, gestores culturales, en fin, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos y nos encontramos este jueves allí en esta charla, gestión de proyectos, sostenibilidad y futuro. Un feliz día, Querube. Gracias, Sebastián. Muy bien, 11 de la mañana y 29 minutos, era Querube Elena Alvarado, justamente hablando acerca de esta charla taller que se va a llevar a cabo entonces este jueves en la Cinta Costera, Espacio del Emprendedor, Gestión de Proyectos, Sostenibilidad y Futuro. Y es que, Hernán y oyentes, esto se suma también a lo que permanentemente se está haciendo en Panamá y es justamente lo que buscamos hacer con este espacio, visibilizar parte
de la producción cultural que se lleva a cabo aquí en Panamá. De hecho, ayer estuvimos durante todo el día en Ciudad de las Artes, por ejemplo, celebrando la segunda edición del Festival de Percusión Internacional. Hace unas semanas estuvimos acá con uno de sus organizadores, Jesús, y realmente fue un espacio, Hernán, muy enriquecedor, porque es muy valioso ver a estos niños, a estas niñas, a estos jóvenes, personas adultas, padres y madres de familia que acompañan a sus hijos y a sus hijas en este proceso y en esta búsqueda, ¿no? Una exploración de sus vidas a partir del arte, de la cultura, de la música y de muchas expresiones artísticas. Así que como este festival, como esta charla, hay múltiples escenarios a los cuales nos podemos acercar y seguir fortaleciendo la cultura y el arte de nuestro país. Excelente, yo creo que es una iniciativa que vale la pena conocer, experimentar y divulgar. Así que, Sebastián, excelente, muchísimas gracias por acompañarnos siempre aquí en Estampas Colombianas Panamá, a través de Radio Panamá 94.5 FM. Feliz semana, feliz domingo y te esperamos el próximo domingo a la misma hora. A ver qué historia tenemos, Hernán, y les recordamos que si tienen alguna iniciativa o algún proyecto cultural o artístico, se pueden comunicar con nosotros, nos encuentran en Instagram como Estampas Colombianas Panamá, y con todo gusto aquí lo estaremos compartiendo porque en Estampas Colombianas Panamá la cultura tiene su lugar. Nos habla de, nos queremos saber es por qué ella dice que Petro es el peor papá del mundo. Pues escuchémoslo para ver qué nos tiene que decir Andrea Nieto y en este audio 2 que compartimos con ustedes aquí en Estampas Colombianas Panamá. Andrea Nieto, de El Control. Esto dijo Gustavo Petro en su cuenta de X sobre el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez. Alguien que niega un hijo no puede ser presidente de la Corte Constitucional. Si le niega los derechos a su propio hijo, le negará los derechos a todos los colombianos. Pero ¿cómo así? Eso lo dijo el mismo personaje que dijo sobre su hijo Nicolás Petro, hoy imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, que realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo crié, esa es la realidad. O lo dice el mismo personaje que en su autobiografía admite que él le dedicaba el tiempo al crimen, al delito y a la cárcel mientras su pareja estaba embarazada de un hijo que esperaban. En total estuve en 4 cárceles en año y medio. Allí conocí a Nicolás, mi hijo recién nacido. O lo dice el mismo personaje que ternó al cuestionado Vladimir Fernández para que entrara a la Corte Constitucional. Sí, que además lo logró gracias a la platica que movieron y que se robaron de la UNGRD. Y resulta que al señor Vladimir Fernández lo tuvo que obligar un juez de la República a que reconociera un hijo. Pues por eso hoy le haremos el control al peor papá del mundo. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Gustavo Petro ha evadido las preguntas que le hacen los colombianos sobre su vida privada así. De mi vida íntima no vas a saber ni hijo. Pero no tuvo ningún problema para difundir un artículo de un medio de esos que a él sí le gustan sobre la presunta paternidad de un hijo del magistrado Ibáñez. Y ustedes se preguntan como yo, ¿por qué Gustavo Petro está haciendo esta movida tan cochina, digna de un ser muy ruin, pero que además viene de un presidente de la República? Pues porque en la Corte Constitucional está en vilo la reforma pensional del gobierno de Petro. Luego de que el magistrado Ibáñez sea el responsable de resolver una recusación en contra del que fuera el abogado de Petro y que ahora es magistrado de la Corte Constitucional, Héctor Carvajal. La verdad es que no es la primera vez que Ibáñez es perseguido por este gobierno, porque este gobierno persigue a todo el mundo. Esto dijo el presidente interino el pasado mes de septiembre sobre el magistrado Ibáñez. Ibáñez está cometiendo acoso, hostigamiento contra el Estado Social de Derecho y contra el mismo gobierno. Cuando me enteré de esta polémica, en donde Petro está cuestionando a otra persona sobre cómo ejerce o no su paternidad, tratando Petro de ser básicamente como una autoridad moral en el tema, me acordé
de todo lo que puso en su autobiografía al respecto. Nicolás Petro Burgos fue el primer hijo de Gustavo Petro con su novia de esa época, Katia Burgos. Así lo revela con emoción en su página 79 del libro. Se las leo. Una noche Katia me dijo que estaba embarazada, quedé congelado, nos acostamos en una cama y a eso de las 4 de la mañana llegó la posta. Un muchacho que me informaba y me dijo que los camiones militares estaban entrando. Me puse unas botas, una ruana para disfrazarme como campesino y me metí en un túnel que no tenía salida. Y fue así como Petro conoció a su hijo cuando estaba preso en la cárcel Modelo, por solicitud de un juez penal por delitos como la toma del Palacio de Justicia. El mismo Petro dice en su libro, en la página 92, que cuando lo recibí en brazos sentí una impresión profunda. Me sorprendió que su mirada de bebé era muy triste. Fue muy extraño conocer a mi primer hijo en la cárcel, sabiendo que no lo volvería a ver en mucho tiempo. No, qué ejemplo de papá. Cuando él podría haber dicho, ay, para que el bebé no esté triste, pues voy a tomar la decisión adulta y responsable de hacer una familia y cuidar a mi bebé. Pero no, Petro decidió que era más importante irse al monte a combatir al ejército y al Estado colombiano, a ser un criminal. Luego se fue Petro a la clandestinidad, es decir, se fue a andar como un vagabundo por las montañas de Colombia, dedicado a la rebelión y sin trabajo. Oigan ustedes mismos cómo lo narra él mismo en la página 107. Finalmente llegaron Katia y Nicolás. Los tres vivíamos de lo que me enviaba Jaime Bermeo, un integrante de la Dirección Nacional del M19 y mi enlace dentro del movimiento. Todo un vago y un mantenido, como siempre lo ha sido. Y Petro, además, ponía en riesgo la vida de su hijo cargando armas entre los pañales del bebé. Era un M16 al que le puse el nombre de Miranda. Lo escondí entre los pañales de mi hijo a un bebé y también entre pañales transportaba municiones en los buses. O sea, usaba a un bebé para cometer delitos. ¿Ahí qué dice uno? No, qué lujo de papá. Y ojo a esto, que dice en la página 135 cuando reconoce que prefirió ser un ampón a ser un papá, uno bueno. Yo también me estaba despidiendo de mi hijo al que nunca crié, ni siquiera alcancé a tener la experiencia de padre. Las circunstancias del país me lo impidieron. ¡Ja! Las circunstancias del país, ¿cómo no? Pues debe ser por eso que el hijo no criado dijo esto. Si él no me crió, no fue por culpa mía. Fue porque él abandonó a mi mamá, yo siendo un bebé recién nacido. Esa es la realidad. O sea, no es culpa mía que él no me haya criado. 1. 2. Pues siendo yo muy pequeño, él se fue a vivir a Europa. Entonces, obviamente fue una relación. Mejor dicho, nunca le importó. Y por eso salió como salió. Yo digo que deberían hacerse una constelación familiar. Digo, para que sanen todas esas heridas tan antiguas en el sistema familiar. Y pues como a Petro siempre le ha importado muy poquito la familia y la estabilidad, pues después que se aburrió con la señora Katia, se fue con una señora Mariluz. Así lo relata en su libro. Me fui junto a Mariluz, una mujer de quien me había enamorado y que más adelante se convertiría en mi primera esposa. De esa relación también nacieron otros hijos, Andrea 1991 y Andrés 1993. Hijos a los que Petro apenas menciona en su libro. Yo tenía 2 hijos pequeños, Andrés y Andrea, casi de brazos, y también por ellos decidí salir con mi familia para Bélgica. Es que se le nota el amor que siente por ellos, a leguas. Eso sí, se llevó a esos niños a Europa, pero ¿quién sabe quién los educaba? Porque miren las andanzas del papá. Decidí frecuentar las tabernas donde se reunían los árabes y los negros del Congo. Con una amiga colombiana exploré incluso el consumo de algunas drogas. No, qué ejemplo de papá, en prostíbulos y drogándose. Súper, qué chévere ser hijo de... Un tipo además con muchas inestabilidades amorosas. Mi matrimonio había entrado en crisis. Había llegado a la conclusión de que tenía que partir, quería volver a amar. Exploraba y exploraba hasta que en Sincelejo
conocí a una mujer muy, pero muy hermosa. Ya con Verónica Alcocer y enquistado en el poder, Petro tendría a sus dos últimos hijos, Sofía y Antonella, quienes han disfrutado de las mieles del poder. ¡Ja! Pero eso sí, Petro ha sido un ejemplo de papá, un prohombre, un gran miembro de familia. Oye, ¿qué vas a hacer hoy? Andrea Nieto sobre su papá, es decir, sobre el papá que ha sido Petro. Te lo contamos aquí en Estampas Colombianas, Panamá. Lo prometido es deuda y les quiero contar básicamente qué ha pasado durante la presidencia del presidente Gustavo Petro hasta ahora, ¿no? Hasta hoy, ¿no? Y esos son algunos de los puntos más relevantes de su presidencia y que lo retratan, es el perfil de él en su accionar, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues violencia diaria de los grupos narcoterroristas como las FARC, el ELN y demás llamados clanes o cualquier nombre rocambolesco. También Petro amarró las manos de toda la fuerza pública para que no actúen contra las mafias, grupos delincuenciales y de narcos. Los cierres de calles todos los días causando un enorme daño a todo el país. Múltiples investigaciones penales o administrativas a él y a casi el 89% de sus funcionarios. Discurso siempre de odio, confrontación, ataques y mentiras. Los manejos oscuros de dineros públicos. Las luchas intestinas de la pseudoizquierda, porque viven como reyes, ¿no? Son progres, socialistas, que es la pobreza y hay que luchar por rescatar. Y son multimillonarios. Vaya a España, vaya a Colombia, vaya a donde usted vaya. Bueno, ¿con quién estaba casado Marx? Con una mujer absolutamente multimillonaria y nunca trabajó. Bueno, pero mire, los escándalos de todos los días, sea de corrupción, líos con la justicia, contratos públicos. Pero seguimos, amigos asilados íntimos del presidente, buscados por la justicia colombiana e internacional. Hay que recordar que varios están con la alerta roja de la Interpol. Nombramientos escandalosos e ilegales en su gobierno. Escándalos por los dineros ilícitos de su campaña que lo tienen en la mira de la justicia. Bueno, ahora sin visa a Estados Unidos y con Colombia desertificada repito, por Estados Unidos, da la nula acción contra el cultivo de coca y de todo el tema de la coca. Él vive dando discursos totalmente incoherentes y pendencieros, la bronca, la confrontación, el insulto, el desatino, en fin. Él es el hazmerreír de todo el planeta por sus múltiples y irracionales acciones y discursos, y si no recordemos el de la ONU, ¿no? Que él se creyó que lo había hecho magnífico, pero no. Y bueno, las acusaciones reiteradas del uso de sustancias prohibidas, licor, etcétera. Esto lo dijo su ministro de Relaciones Exteriores, no yo, ¿no? Don Álvaro Leiva y otros muy cercanos a él. Lo que acabamos de escuchar, el hijo delincuente que no lo crió. La bolsa de basura, ¿se acuerdan? Durante la campaña, ahí metiendo platica en una bolsa de basura grandísima, metiendo fajos de dinero, nunca se explicó, nunca. Y el tipo que estuvo en esa entrega fue asesinado. Sí, el señor que entregó la bolsita lo mataron. Y su paseo, obviamente, aquí en Panamá, por el casco viejo de Panamá, con la mano con una travesti o un travesti, no se sabe de qué tendencia es. Y las amenazas permanentes a las diversas agremiaciones productivas de Colombia, no importa cómo se llamen ni a qué sector pertenezcan, siempre hay amenazas permanentes de parte de Petro. Acabó con la salud, acabado con un montón de instituciones. La verdad es una vergüenza de presidente lo que tenemos, pero es lo que tenemos, ¿no? Pero afortunadamente ya faltan pocos días, casi que horas, para que la pesadilla de Colombia acabe. Y esperemos que sí se dé. Así que se lo contamos aquí en Estampas Colombianas Panamá, siendo las 11 de la mañana con 45 minutos. Pero mire, aquí le tengo un temita, mi querido don Jimmy del Rosario, de Caribe Funk, que habla de una chica que se llama Juanita la Chismosa. Vamos a ver por qué le dicen Juanita la Chismosa. Escuchemos a Caribe Funk y Juanita la Chismosa, aquí en Estampas Colombianas Panamá.
supuesta venta de gerencia de Afinia por $8 millones que involucra al precandidato presidencial Daniel Quintero, que vive mintiendo todo el tiempo y siempre lo pillan en las mentiras, no entiendo. Y esto fue durante la administración de él. Y esto, la Fiscalía pues está investigando qué pasó con esa filial de EPM que habría sido vendida durante su administración, la de Daniel Quintero, por $8 millones al excongresista William Ortega. En medio de las indagaciones, la revista Semana conoció que el expediente se sumó un chat de WhatsApp que sostuvo un alto funcionario de la Compañía de Servicios Públicos con el exalcalde por allá el 29 de marzo del 2021. Y ahí están los chats donde, por supuesto, está clarísimo la actuación de Daniel Quintero, que pretende ser presidente de la República, pero que ya no puede, ya no puede. Vamos a cerrar, mi querido Jimmy del Rosario, con este audio que nos habla de los dineros de Benedetti. Los dineros de Benedetti. Y lo comenta La Silla Vacía. Están empeñados a favor del señor Euclides Torres, que les prestó 3.600 millones de pesos, que no le han podido pagar, no le han regresado un solo centavo. Cuando el abogado Camilo Enciso, fundador del Instituto Anticorrupción, empezó a investigar un tema en el año 2021, el ahora ministro Armando Benedetti admitió que recibió un préstamo de 3.600 millones de pesos del contratista Euclides Torres para comprar una lujosa casa en Pradomar, en Puerto Colombia. Que la deuda de 3.600 millones no aparece en las declaraciones de patrimonio y conflicto de interés que Benedetti ha registrado desde 2022 hasta la fecha. Le escribí ayer al ministro Benedetti, quien me respondió: no tengo que declararlo porque el préstamo no fue hecho a mí, sino a su esposa Adelina Guerrero, quien lo declaró. Allí aparece que doña Adelina debe 3.729 millones de pesos y que sus ingresos de todo el año fueron 300.000 pesos. La columna de Camilo Enciso resalta que Armando Benedetti nombró como viceministro del Interior a Jaime Verdugo, quien era gerente de una de las empresas de Euclides Torres. Y Benedetti está en una posición de muchísimo poder desde el gobierno nacional y desde ahí puede mover muchos hilos que pueden beneficiar a las empresas del grupo de Euclides Torres. El conflicto de interés es patente. Usted tiene una familia que le está viendo 3.600 millones de pesos a un empresario y después le ponen a una de las personas muy cercanas a ese grupo empresarial en una posición de enorme responsabilidad en el Estado como viceministro del Interior. En mayo de este año, el gobierno nacional nombró como superintendente de transporte a un tipo que también, o casualidad, ha sido socio de las empresas del Grupo Torres, Alfredo Piñeres. Pero recordemos acá que probablemente Armando Benedetti, como sabe todo el país, es el hombre de confianza de Gustavo Petro. Bueno, ahí se lo contamos al cierre de este espacio. Cordial saludo hasta Estados Unidos para Martita y Beatriz Sánchez, que siempre nos acompañan. Muchos oyentes que se nos quedan en el tintero. Abrazos y cerramos con música. Sí, este hombre que siempre nos tiene música especial, a esta hora nos trae un temita para cerrar Estampas Colombianas el día de hoy. Los Niños del Alma, con Gregorio Uribe. Felicidades, gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo domingo a la misma hora, 10 en punto de la mañana. Usted quédese con pies y patitas aquí en Radio Panamá. Feliz semana, gracias Jimmy de Rosario. Nos reencontraremos Dios mediante el próximo domingo a la misma hora. Felicidades, feliz semana y un feliz domingo.